Nací en un barrio de Coamo, aunque siempre he dicho que soy de Barranquitas. Me crié con mi abuela, o sea, en mi casa pues básicamente se escuchaba música, que era lo más cercano a uno, pero fuera de eso no había una gran experiencia, no había en mi hogar no había nada que me acercara a lo que es las artes. Cuando entré a la escuela, sí, ya te puedo decir, cuando estaba como en escuela intermedia, siempre que se necesitaba alguna actividad extra, pues yo hacía junto con una amiga los sketches de teatro. O sea, nos inventábamos cualquier cosa, pero ese es como que es mi primer acercamiento. Cuando llegué a la universidad hice lo que me dijeron que no hiciera, que era meterme en la fuga, acercarme a las actividades políticas, pero yo creo que ya en el primer semestre que yo llegué a la universidad entré a la FUPI. Así que todos los 4 años que estuve en la universidad, pues estuve en la Federación de Universitarios por Independencia, como parte de las actividades que se hacían para la FUPI, pues estuvo el teatro de guerrilla. Yo no había estudiado teatro, pero una vez faltaba alguien para hacer una de las actividades que se hacían, que era todo improvisado. Yo dije, pues si no hay más nadie, yo lo hago. Y así fue como empecé a trabajar, a hacer cosas en el teatro de guerrillas. Y me di cuenta que debía tomar alguna clasecita de teatro, ¿no? Para que por lo menos no me fuera tan mal en lo que estaba haciendo. Y entré y creo que, o sea, cogí clases con un minor en teatro, que yo creo que no fue el minor como tal, pero sí tomé clases de teatro con Dean Sayas, con Maricu Sarnés, con los maestros que en ese momento estaban. Le debo a la universidad mucho, ¿no? Le debo quizás mi aprendizaje, a la universidad, a la FUPE, mi aprendizaje político. Al Instituto de Cultura, mi acercamiento a la cultura, o mi respeto también a la cultura como tal, ¿no? Obviamente en esas instituciones por ejemplo, hubo gente, ¿no? En el Instituto Campos Parsi, por ejemplo, yo creo que fue uno de los pilares en ese acercamiento más íntimo a la cuestión y mi respeto a la cuestión cultural. Como persona, sí te voy a mencionar, creo que hablamos sobre esto un poquito antes, a una persona que conozco en Venezuela, que es Argelia Daya, una mujer extraordinaria que fue bien importante en esa formación, en esa visión mía hacia adentro como mujer, haciendo labor política, porque me retaba y me decía, puertorriqueña, esto no se puede hacer así, tú como mujer tienes que reclamar esto, tienes que hacer esto. O sea, realmente pues sí fue un referente mío como ser humano, ¿no? Como persona, como mujer. Luego que salí de la universidad, luego del Teatro Guerrilla, yo formaba parte del organismo cultural de MPI, que luego se convierte en el PSP. Y como parte había 2 grupos de teatro, uno era Anamú, Moriviví, yo era parte de Anamú, era el grupo de teatro Anamú, Moriviví, Ataoné, estaba, si mal no recuerdo, yo creo que sí, espérate, el grupo de Fran Ferrer fue parte en algún momento, Puerto Rico 2010 fue parte de lo que se llamaba el núcleo cultural del MPI. Luego trabajé en un proyecto de alcoholismo para el municipio de San Juan y en ese proyecto de psiquiatría yo trabajaba como coordinadora de actividades, podríamos llamarlo de esta manera, o sea, trabajábamos, era muy fácil encontrarnos a las 8 de la mañana en talleres sentada en una acera hablando con un alcohólico. Las experiencias fueron extraordinarias en el sentido de la comunicación e integración que la comunidad, en otro sentido, pues eran muy tristes, ¿no? Pero sí trabajé casi tras talleres, todos los de la Parada 15, Tokio, distintos, La Perla, estuvimos un año en La Perla,
en distintas pues, residenciales. Y básicamente nuestra labor, habíamos dos personas que recién habíamos graduado de sociología, que hacíamos lo que ellos llamaban terapia de comunidad, ¿no? Nosotros hablábamos con los alcohólicos o con la familia, coordinábamos actividades, hacíamos presentaciones, no sé, de algún grupo musical o de algún tipo de conferencia. Realmente ese proyecto de alcoholismo, que era de modificación de conducta, pues realmente fue como mi primer trabajo de acercamiento a hacer coordinación de actividades dentro de la comunidad y cómo trabajar con la comunidad. Luego de eso, pues ya entro directamente al Instituto de Cultura y te podría hablar de distintos proyectos que, si bien eran proyectos del programa de música como tal, pero son proyectos que uno en cierto sentido le fue dando un poco del espíritu de uno. Hicimos el encuentro de poesía con distintos poetas, pero se hacían las actividades que se realizaron de la fiesta de la música, la injerencia que uno tenía, como te dije, afortunadamente, pues Campos Parsi era una persona que nos daba mucha libertad en términos de trabajar con él algunas de las actividades, la fiesta de la música, los artistas que se invitaban, los conciertos en el teatrito del instituto, que actualmente está cerrado, pero que yo creo que hubo unos conciertos ahí que impactaron mucho en esos años de los 80 en términos de lo que es la cuestión cultural. El documental de don Rafael Cepeda, Rafael Cepeda, patriarca de la bomba y de la plena, que realmente fue un trabajo tanto del programa de promoción cultural como el programa de música. Haciendo un alto sobre eso, tengo que reconocer que en ese momento el programa de música del instituto tenía como el Dream Team no digo de asesores, porque yo creo que en ese momento no se llamaban asesores como tal, pero en el caso mío se solidifica un poco cuando se hace el documental de don Rafael, porque estaba en ese comité asesor, estaba Lito Peña, San Román y Tite Curet. O sea, que para mí era como que, tú te imaginas estar sentada en la oficina de uno y tener a 3 personas ahí hablando casi a la misma vez, porque los 3 hablaban muchísimo, ¿no? Bueno, Lito era un poquito más tranquilo, ¿no? Pero que para mí fue una escuela, ¿no? Una escuela, una clase que tú no pagabas nada, ¿no? O sea, no tenías que pagar una matrícula y tenía a 3 personas ahí, súper reconocidas, 3 artistas extraordinarios, y la verdad que para mí fue un taller. Luego del instituto, en el 87, fui a Boston a trabajar en un proyecto cultural, que en ese momento se llamaba Areito, más tarde se llamó Arte y Cultura. Teníamos básicamente 2 componentes, aparte de lo que es la cuestión artística como tal, que era visual, que era se daban clases de video con la comunidad, y la parte educativa, que íbamos por las escuelas llevando básicamente actividades culturales y educación sobre la cultura puertorriqueña mayormente. Así que muchos de los proyectos que se hicieron en ese momento, pues sí, te diría que tienen el sello de uno, porque yo estuve dirigiendo el proyecto, así que muchas de las actividades que se llevaban a cabo, tanto en el Centro Cultural en términos de seleccionar los artistas que se presentaban, como en términos de lo que se llevaba a las escuelas, mira, vamos a hablar sobre la música, o vamos a hablar sobre el arte, o vamos a dar unos talleres, vamos a coordinar unos talleres de arte, pues se tramitaban y se coordinaban directamente con el programa de Areito. Si hay algo como que fue bueno en ese sentido para mí, es que también yo fui a aprender mucho, ¿no? Yo le decía a un amigo que en ese momento trabajaba en el Boston Globe, que él me pregunta, ¿por qué yo estoy allí? Que si la comunidad me aceptaba,
que cómo yo me sentía llevando desde Puerto Rico mi visión de lo que era la cultura hacia Boston. Y yo pues le digo, mira, yo estudié sociología porque pensaba que quería salvar el mundo, que podía salvar el mundo. La verdad, el mundo no se salva fácilmente y yo decidí que se podía salvar de otra manera. En ese momento, había una comunidad como más combativa. Había una comunidad más combativa. No es fácil porque tú sabes, cuando tú tienes una entidad y tienes una junta de directores, las mentalidades de todo el mundo a veces no son las que ayudan, a veces desayunan un poquito. Y la comunidad puertorriqueña a mí me dio un shock, voy a decírtelo así, porque la verdad que a mí me dio para mí no fue fácil integrarme a esa comunidad porque yo tenía otra visión de lo que era llegar a vivir a Estados Unidos. El primer año para mí fue difícil, pero yo creo que logré por lo menos trabajar con la comunidad y que aceptaran lo que yo podía aportar a esa comunidad. Y en ese momento yo creo que esa comunidad estaba ávida de que alguien, ¿sabes?, de afuera también, que tuviera otras ideas, otra visión, o que fuera más fresco, no sé, su visión, pues estuviera con ellos. Yo regreso a Puerto Rico porque yo tenía 2 hijos, yo no sabía cómo bregar con 2 hijos sola en Boston, realmente no. Solicité trabajo en el Instituto de Cultura, que me ofrecieron los mismos $795 que me ganaba cuando yo me fui en 3 años. Yo digo, pues no, trabajo en Burger King, me dan un hamburger gratis, ¿tú me entiendes? O sea, no. Así que hice varias cositas, trabajé en el municipio de San Juan 3 meses. 3 meses porque a los 3 meses todavía no tenía contrato, así que eso quiere decir que me iban a pagar 6 meses más tarde. Yo tenía 2 hijos, tenía que darle de comer. Trabajé y después del municipio comencé a trabajar con la Orquesta Sinfónica. Estuve 1 año con la Orquesta Sinfónica, yo coordinaba la serie de abonos. Luego de la Sinfónica tuve un contrato con la Comisión Puertorriqueña para el 5º centenario. Trabajamos en lo que fue... Yo entré a trabajar en la coordinación de lo que fue las grandes fiestas. Los 12 días esos que se celebraron de los 500 años, pues esa era la tarea que básicamente que hicimos. Luego comencé a trabajar con Ballet Concierto de Puerto Rico. Recuerdo con éxito, ¿no?, cuando se hizo El Fantasma de la Ópera, que yo creo que dentro del tiempo que yo estuve allí fue la producción más grande, y no más grande porque el Lago de los Cisnes y Cascanueces no fueran grandes, sino porque Fantasma de la Ópera se hizo desde todo, o sea, fue una producción bien costosa, era totalmente nueva para Ballet Concierto, o sea, algo que ellos no habían montado nuevo, fue una producción nueva. Durante el tiempo de Ballet Concierto, sí, una de las cosas que hicimos fue, Ballet Concierto tenía como un booking agent en Estados Unidos, pero participamos 2 veces con Ballet Concierto en lo que es la Asociación of Performing Arts Presenters, que hace una conferencia anual. Y te menciono esto porque luego, más tarde, yo traté de unir un grupo de artistas para llevarlo a APAP en mi carácter personal, con un grupo de artistas que incluía, no sé, Mapellé, William Cepeda, Paracumbé, Iván Rijos, Truco y Zaperoco. Era la gente que yo entendía que podían moverse fuera de Puerto Rico, Edwin Colón y Billy, ¿no? Que yo entendía que tenían la capacidad o que sabía que podían interesar a la gente que se reunía o la gente que reúne APAP, que mayormente son universidades de Estados Unidos, que son los mayores presentadores. Fui 2 veces allá, ya yo había tenido la experiencia de ir con Ballet Concierto, sabía cómo se manejaba el tener un bus allí.
Pero obviamente ahí yo cubrí todos los gastos y decidí ya no hacerlo. Fui en 2 ocasiones y ahí se quedó el proyecto, un poco el pet project de Wilma Colón. Siempre he estado desde mi tiempo en universidad vinculada a la música cubana. Y mi primer intento de traer un grupo cubano, en ese sentido de hacerlo yo, fue con las grandes fiestas en la comisión para en las grandes, dentro de esos 12 días de las grandes fiestas. No logramos traer los bambán en ese momento, que era lo que yo quería, por cuestiones de visa. Bueno, entonces ustedes saben que ese es uno de las situaciones más difíciles con los artistas cubanos. Entre medio de lo que he trabajado con instituciones, pues hay un amigo, un productor comercial con el que yo he hecho actividades, asistencia más que todo de producción. La compañía de él se llama Mundo Libre. Y bueno, voy atrás. Hay una productora en Estados Unidos, Rachel Faro, que produjo los discos uno de los discos de Paracumbe salieron bajo el sello de ella, que se llama H Records. Y H Records también produjo a Vocal Sampling. Y Vocal Sampling hizo un disco de Yomotoro. Entonces sí trabajé con Rachel algunas cosas acá en Puerto Rico con relación con la presentación, una presentación de Yomotoro. En ese momento lo que hice fue con una onda tipo de relaciones públicas, que no es mi fuerte, y con Vocal Sampling. Luego con Leo en Mundo Libre, pues se logró traer, primera vez que vienen los bambán a Puerto Rico fue con Mundo Libre. Y durante esos 19 días que estuvieron los bambán en Puerto Rico, estuve con ellos pues todo el tiempo. Una producción intensa porque tuvieron 19 días aquí, o sea, como se presentaron en varios lugares. Y ya ahí siempre he seguido trabajando con Leo, aún si Leo hace él está actualmente viviendo en Nueva York, pero si él hace alguna presentación en Puerto Rico, por lo general yo trabajo la asistencia de producción. Con los bambán he trabajado en casi todas las veces que ha venido los bambán a Puerto Rico, desde ese primer inicio. Viajé a California con los Papines también, que era cuando vinieron los Papines a Puerto Rico, que los trajo Mundo Libre. Él no podía ir en esa gira que se hizo por California, y sí estuve a cargo de la gira de ellos en California también. Y con el Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro también estuve como parte en la gira que ellos hicieron a California. Así que se fue como que logrando esa relación, ese junte, concretizar un sueño que uno tenía. O sea, para mí ver los bambán era como esa primera vez yo estaba como las nenas chiquitas que le dan una paletita, ¿no? O sea, y cuando fui con los Papines a California también, era como, o sea, yo era la única mujer en una van así, metida así, con todos los baúles que ellos cargaban. Y ahora murió el último de los Papines, pero las veces que he ido a Cuba siempre iba y compartía con ellos. O sea que se hizo una relación bien linda con los músicos cubanos con los cuales he tenido la participación, las gracias de poder trabajar con ellos. El conservatorio no tenía una oficina de actividades como tal. Había unas gentes que habían trabajado con el conservatorio como coordinadores, pero no había una oficina de actividades. La rectora en ese momento pues me pide que se haga una oficina de actividades culturales, actividades institucionales, que era el puesto. Cuando yo llego, pues
toda la información, la documentación que había de lo que había realizado el conservatorio era bien poca, o sea, eran 1 o 2 cajas. Cuando yo me fui hay como 50.000 cajas en el conservatorio, porque yo personalmente creo mucho en tú dejar documentación en lo que se está realizando, del trabajo. En eso yo soy fiel defensora de documentar, de documentar. Cuando yo empecé a trabajar las actividades, pues empecé como con una camarita a sacar fotos para documentar los artistas que invitaba el conservatorio, que yo creo que así que la cantidad de artistas que ha invitado el conservatorio, que la gente realmente ni se ha dado cuenta de que esos artistas han pasado por Puerto Rico, es grande. Y empecé a retratarlo, empecé a fotografiarlo. Y pues como que me quedé, aprendes a mirar la vida, no sé, de otra manera, aprendes a mirar la luna, aprendes a mirar las calles y encontrar que hay ese huequito, no sé, le puedes sacar una foto y se va a ver bien y va a dejar evidencia, y por eso empecé a tomar fotografías. Yo creo que uno de los trabajos de los cuales yo me he sentido muy satisfecha ha sido la labor que se realizó que ha realizado la oficina durante ese periodo, que posiblemente lo sigue realizando, ¿no? Pero como persona a cargo de la oficina, pues en mi caso, en carácter personal, más el personal que trabajaba en la oficina de actividades, pues daban lo mejor de sí, se trabajaba enormemente, pero se lograron cosas de las cuales sentirse satisfecha, y que cuando tú preguntas dónde tú pones tu sello, yo creo que en el Conservatorio de Música es donde yo pude poner mi sello en muchas de las actividades que se realizaron en el conservatorio, o sea, fuera de los conciertos regulares de los profesores, de los estudiantes, los recitales de graduación, todo lo que era estrictamente académico, pero durante ese periodo se hizo y muchas cosas, o sea, de las cosas que me siento más, o que recuerdo con mayor cariño y que me siento muy orgullosa, se hizo una serie que se llamaba Encuentros Alternos, que presentábamos de todo tipo de música. Se presentó Mima, se presentó Mapellé, se presentó Edwin Colonsaya, se presentó el primer concierto de los Beatles sinfónicos se hizo bajo esa serie. Se presentó de Bomba, no me acuerdo ni qué grupo ya porque se hizo una serie de conciertos durante 3 años, creo que fue aproximadamente, hasta que duraron los dineros, porque siempre el problema en esas instituciones es el presupuesto. Pero yo creo que Encuentros Alternos se le dio la oportunidad a los estudiantes del conservatorio de poner en un mismo lugar como distintas músicas disparates, y no disparate porque sean un disparate, sino porque no era estrictamente lo que es música clásica, o sea, se tocó y se presentó todo tipo de música, o sea, desde la música más contemporánea hasta pues lo más tradicional. Hicimos algo bien bueno, bien extraordinario, y ahí Marella también participó, que fue Tierra Negra, la suite Tierra Negra de William Cepeda, que fue un extraordinario proyecto, intenso pero extraordinario. Yo creo que la oficina fue un antes y después de Tierra Negra, porque se trabajó intensamente para la producción de ese proyecto, que fue un proyecto bastante costoso y que se reunieron los dineros para ello. Y Tierra Negra se hizo, la música la hizo la banda del conservatorio. Estábamos ensayando a veces a las 11, las 12 de la noche, y los estudiantes estaban cansados, y el día antes de la inauguración los estudiantes ya querían irse, y yo dije, esto no va a salir, porque la verdad que los estudiantes están cansados. Y Ricky decía, el director musical decía, nadie se va a ir de aquí hasta que no terminemos.
Y los estudiantes estaban, tú sabes, ya listos cada uno por seguir su camino. O sea, se dieron distintas situaciones que tuvimos que trabajar en un momento determinado, pero afortunadamente yo creo que fue el conservatorio, una de las grandes producciones del conservatorio fue la Suite Tierra Negra. Y pues, y yo me siento muy orgullosa de eso. Cuando tú trabajas una producción, la mayor alegría es verla. ¿Sabes? La mayor alegría es tú olvidarte de que el día antes tú estabas tirado en el piso porque no te podías levantar y cuando abre, no sé, el telón o cuando sale la presentación y tú dices, esto salió. O sea, pero si ayer yo decía que esto no salía, o sea, esto no... La inauguración del Conservatorio de Música, no teníamos agua. No había agua, o sea, el conservatorio no tenía, o sea, todavía no habían puesto el agua. Y tú tienes un escenario donde va a estar la orquesta sinfónica del conservatorio agrandada, con cantantes y tal. Y tú no tienes agua. Yo ese día, yo llegué al conservatorio a las 8 de la mañana y cuando por la noche yo no me vestí, yo me llevé una ropa para cambiarme de ropa, yo estuve con los mismos maones rotos que estuve por la mañana, estuve toda la noche. A las 11 de la noche se manda ese palo de agua. ¿Sabes lo que nosotros hicimos? Nos fuimos afuera, los que estábamos trabajando sin habernos cambiado de ropa, a mojarnos. Hacíamos así como que llueva. Porque la verdad que tú decías el día antes, esto no va a salir, o sea, no hay agua, no, el gobernador iba a ir, hay, ¿sabes? Los líos que surgen cuando hay toda una serie de protocolos gubernamentales. Pero yo creo que la mayor alegría en una producción es tú ver el producto final. Y tú te olvidas de lo que sufriste. Te olvidaste. Además, que si tú empiezas a recordar lo que tú sufriste, no podrás proyectar a hacer otras cosas. Porque vas a estar pensando siempre en que tú sufres más de lo que disfrutas. Así que esa es la mayor alegría. La cultura actualmente tiene muchas formas de exponerse. Yo no sé si está llegando a toda la gente que debería llegar. Si me preguntas a mí, yo te diría que no, pero quiero pensar que no sé si está llegando. Pienso que hay muchos como que nichos o grupos, o sea, aquí está, no sé, aquí está la bomba, aquí está la plena, aquí están los trovadores, aquí están los alternativos, por decirlo de una manera, aquí está, o sea, realmente a mí personalmente me gustaría ver más, o sea, no digo integración porque uno no tiene que integrarse a todo el mundo, pero como más entendimiento de unos y otros. Y pienso que a mí sí me gustaría ver más comunicación, más poder decir, esta es la cultura de puertorriqueña, y la cultura puertorriqueña, que no es la música, no es el teatro, no es necesariamente, no es la música del teatro, es la gastronomía, es la forma de tu hablar, o sea, eso es cultura, toda esa es la cultura, y tenemos que sí ver la cultura con esa amplitud, y a veces pienso que no la vemos con esa amplitud.